Muy buenas, soy Alberto desde SIF en Serbia. Buenas noches, soy Adalberto, un voluntario italiano que estoy aquí con M Kitchen en Shid, en la frontera de Serbia con Croacia. Y Nos queremos contar un poco la situación de esta semana. Hemos tenido un encuentro con el alcalde en el cual intentamos pedirle que, ya que si no nos podían devolver todas las cosas que perdimos en el desalojo, como pueden ser las tiendas de campaña, las mantas y todo el material donado por Anonymous Kitchen, les hemos pedido que al menos nos den los efectos personales de la gente, como son los teléfonos, documentación y demás. El encuentro ha sido infructuoso, no hemos sacado nada en claro con el alcalde. Actualmente la gente está volviendo, cada día vemos caras nuevas de gente que está volviendo desde los campos a los cuales los llevaron cuando el desalojo. La gente sigue yendo al game, todas las noches nos encontramos con gente que nos cuenta que su amigo se ha ido a hacer el game a la frontera, y la situación en el squad la verdad que es bastante insostenible. La policía está continuamente echando a la gente del squad, la gente está durmiendo en la jungla, está lloviendo, hace un frío increíble y la gente está en medio del bosque con las mantas durmiendo. Y igual ahora estamos tentando de reorganizarnos porque hasta ahora no pudieron volver realmente al squad, no pueden poner la tienda ahí dentro porque siempre la policía está alrededor, entra y ellos tienen que huirse cada vez. Y bueno, ahora ya en los últimos 2 días nos dejamos una tienda también a ellos, unas mantas para que se cuiden un poco con ese frío que es imposible de vivir sin tienda, sin nada. Pero en los próximos días ellos irán a tentar de poner por lo menos un par de tiendas para ver cuál es la reacción de la policía. Ahora no estamos intentando de cocinar la comida en casa y de llevar para el squad, como para también los árabes que viven en diferentes partes de la ciudad con el van, aunque eso sea contra de la ley aquí en Serbia, pero no hay otra posibilidad porque no tienen los medios para cocinarlos ellos mismos en ese momento. Entonces tentamos de pasar para las calles un poco más escondidas, para dejar nuestro coche un poco lejos y después pasando por los campos llevar la comida hasta allá. Y bueno, necesitamos hacer un llamamiento para poder conseguir medicinas, tiendas de campaña, mantas, y sobre todo queremos visibilizar la realidad de SIF. Si podéis compartir la realidad que estamos viviendo aquí con vuestros conocidos, con vuestros amigos, nos seréis un gran favor, porque la situación la verdad que aquí cada vez está peor. Y sin más noticias por mi parte, yo creo que por la de Alberto tampoco, nos despedimos hasta la semana que viene. Vale. Muchas gracias a todos. Adiós. Buenas noches. Hola a todos, soy Jennifer desde Velika Kladuša. El invierno ha llegado y la presión de la policía ha aumentado, afectando tanto a quienes van al game como a los voluntarios. Esta semana algunos voluntarios han sido detenidos por la policía y llevados a la estación solamente por estar hablando y jugando con los refugiados en el estadio de la ciudad. Otros voluntarios han sido seguidos e interrogados en la calle por un inspector de una Sana Canton. También hubieron problemas cruzando la frontera de Croacia a Kladuša. A un carro con voluntarios no se les permitió el acceso a Bosnia, además de que todos ellos recibieron una estampa en su pasaporte de rechazo a este país por parte de las autoridades fronterizas, por lo cual ellos tuvieron que cruzar desde otro punto del país. Algunas personas en movimiento nos han dicho que agentes de policía han ido de noche a sus squads y han sido golpeados. Además, han habido al menos 2 casos de policías golpeando a personas en las calles. Los pushbacks desde Croacia no se detienen. Todos los días nos encontramos con grupos de personas que regresan de la frontera, y a menudo bajo la lluvia sin tener siquiera una chaqueta para cubrirse del frío. Por otro lado, una familia kurda con 5 niños, cada uno de 9 meses, 2, 6, 10 y 13 años, fue devuelta también y no pudo tener acceso al campamento de Miral, ya que nadie del campamento fue a recogerlos al lugar al que fueron enviados. Les entregamos carpas y mantas para pasar la noche. Sin embargo,
Muchos de ellos se han ido al game esta semana antes de que llegue la nieve. Nuestra actividad de distribución continúa, pero la cantidad de suministros de alimentos que estamos distribuyendo en este momento es muy inferior a la anterior debido a la falta de recursos financieros. Somos conscientes de que nadie puede sobrevivir con eso. Sin embargo, y en colaboración con el proyecto If You Don't Mind, también esta semana tuvimos la oportunidad de ofrecer servicios médicos a 2 personas que necesitaban urgentemente gafas debido a que tienen graves problemas con su visión y a una tercera que fue llevada al dentista por un dolor que lo aquejaba en su boca. La socialización también está relacionada principalmente con el estadio donde vamos y conocemos gente, pero a medida que llega el frío será difícil continuar este tipo de actividad social y no tenemos otra alternativa en este momento. Por ahora mantenemos la esperanza de que el clima nos dé más chance de realizar estas actividades con las personas, puesto que es la única oportunidad que ellos tienen para salir un poco de la realidad que viven por un momento. Gracias a todos y saludos desde Cladusa. Hola, buenas a todas. Espero que estéis bien allá donde nos escuchéis, que por cierto, muchas gracias por sacar un huequito para hacerlo. Y queríamos también empezar agradeciendo a las compis que hacen posible este currazo cada semana, Drásena, Clemen, Joan y todas las demás, un saludo y un abrazo. Hoy voy a detenerme un poco más a explicar los cambios que han venido aconteciendo en Grecia en los últimos meses. El 26 de noviembre, el mismo martes de la semana pasada, se presentó una nueva orden en la que se anunciaba que las ONGs que trabajamos con personas migrantes o refugiadas tenemos que registrarnos en, todavía no se sabe muy bien qué base de datos, de lo que sería en España el Ministerio de Interior. Y la verdad que no es precisamente porque quieran atendernos mejor, saber cuáles son las necesidades en terreno, etcétera, etcétera, sino más bien no está muy claro. De hecho, la razón que se esgrime desde el documento oficial es un poco irrisoria. Dicen que podría haber pruebas de que hay blanqueamiento del dinero que estas ONGs adquieren y que, bueno, que quieren tener controlado que no haya lavado de dinero. En fin. A pesar de que es una ley que ya preveía y que en la que ya trabajó el anterior gobierno de Syriza, entra en vigor en un momento en el que la represión a las personas migrantes y en tránsito es cada vez más latente. Por ejemplo, hace unas semanas se presentó una modificación en la regulación de la solicitud de protección internacional que, si bien no voy a entrar ahora en detalle, sí que es verdad que muchísimas organizaciones internacionales ya se han pronunciado diciendo que lo único que va a hacer esta es entorpecer y dificultar cada vez más los procesos y la vida de estas personas. Por otro lado, la represión no solo la sufren estas personas, sino también los propios grupos de apoyo, como la No-Name Kitchen, que estamos en terreno. Especialmente diríamos que a partir del nuevo gobierno ha habido un cambio, cuando hubo la formación de este nuevo gobierno en junio, por ejemplo en Esarkia, que es un barrio donde ya había muchísima tradición de ocupación, tradición, cultura, y muchísimos edificios se presentaron como una alternativa habitacional y vital para las miles de personas que llegaron a Grecia en 2015-16. Bueno, pues a partir de junio se han chapado básicamente todos los squads y de hecho hay un ultimátum del gobierno que si no se van las personas que están ahí hasta el 5 de diciembre, pues se pueden enfrentar a penas y a acusación de delito. Luego, por otro lado, hace apenas unos días, el 20 de noviembre creo que fue, se anunció también, hoy os traigo todos buenos anuncios, la noticia de que los centros de Moria, Lesbos y algunas otras islas se van a cerrar previsiblemente en junio de 2020 y en su lugar se van a crear unos centros que llaman de primera acogida, pero que en realidad en la práctica van a ser unos centros cerrados, unos centros de detención forzada, donde es que ya ni se esconde la verdadera naturaleza de los campos.
Así que habrá que estar atentos y atentas a la evolución de esta noticia, porque la verdad que puede ser un auténtico polvorín, echar gasolina a un incendio que lleva ya demasiados años encendido. Y para terminar con un buen sabor de boca, como os decía la semana pasada, más o menos tranquila, por lo menos a nivel de trabajo, nosotros que no tenemos que huir de la policía todos los días, eso nos parece. Hemos estado pasando bastante tiempo en la Small Fabric, hemos hecho bastantes cenas con los chicos. Ayer estuvimos bebiéndonos una cerveza en un parque de la ciudad, que parece algo normal que tú puedes hacer con tus amigos, pero aquí no me puedo ir con Omid o Boxer o mis colegas porque tienen miedo de que aparezca la policía. Así que nada, ese es el buen sabor de boca. El otro día estuvimos comiendo sardinitas en el puerto con unos pescadores egipcios a los que les llevamos unas cajas de comida casi todos los días prácticamente. Así que bueno, intentamos cuidarnos también, intentamos cuidar, que falta nos hace a todas. Un abrazo muy fuerte desde los puertos y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Buenas de nuevo desde Atenas, Grecia. Os habla Gemma Carrasco de Olima Sí no es solo comida. Y volvemos a retomar contacto con vosotros pues porque este mes está siendo muy intenso, tanto aquí en Atenas como en Grecia en general, por las maniobras políticas aceleradas, muy aceleradas, y que están afectando a miles de personas aquí, ¿no? Vamos a empezar por comentaros que, bueno, los desalojos en Esargia continuaron. El 12 de noviembre desalojaron otro squad. Siguieron el procedimiento habitual, llevaron a la gente a la comisaría y luego les montaron un autobús diciéndoles que les llevaban a un campo a 500 kilómetros de aquí. Las familias se negaron y lo que hicieron fue dejarlos en medio de la nada. Esas familias ahora mismo están en otro squad aquí en Esargia. Son 62 personas con 30 niños, los mismos niños que se quedaron en medio de la nada tirados de un autobús. Y la policía emitió un comunicado oficial anunciando que daban 15 días para que todos los squads fueran desalojados o se producirá en breve, creo que termina este viernes ese plazo, un desalojo masivo de todos los squads. Asimismo también hace 2 días ya conocéis que fuera de 2 de los campos de aquí de Atenas había tiendas con gente. En un caso en Eleonas no suelen ser más de 4 o 5 familias, 20, 25 personas, pero en Malacasa tenemos a 200. En el campo de Eleonas, antes de ayer, quitaron esas tiendas, llevaron a las familias a Corintos y han puesto señales de que no se admiten tiendas a la puerta. Nos tememos que va a ocurrir lo mismo con las 200 y pico personas que están en Malacasa y que a partir de ahí pues ya no podrán acampar de esta manera, que por lo menos voluntarios independientes vayan llevando comida y demás, ¿no? El gobierno griego anunció el 20 de noviembre el cierre de los campos en las islas, en Kos, en Lesbos, en Chios, en Samos, y la apertura de, creo que era algo así como centros de detención previos a la salida, CIES. Y a su vez anunció que iban a trasladar a 20.000 personas aquí al continente, pero además dijeron que antes del final de año. ¿Qué están haciendo para que esas 20.000 personas que van a ser trasladadas quepan en Atenas? Pues esto nos toca directamente a nuestros chavales, excepto a uno que tenemos que es un caso vulnerable, como ya cumplieron la mayoría de edad hace un año, y han cumplido un año en los pisos o los shelters que tenían asignados y son mayores de edad, una cartita en la que les dicen que tienen que dejar las llaves del piso, llaves que ni siquiera ellos les hicieron la copia, por cierto, y que probablemente van a dejar de recibir la cash card, los 150 euros que tienen en efectivo, sin decirles cuándo, pero pronto entendemos que probablemente el mes que viene ya no lo reciban. Es decir, con 19 añitos te quedas en la calle con una mano delante y otra detrás. No. De repente recibes un texto en el que te escribe IOM, la Organización Internacional para la Migración, te invitan a una reunión y en esa reunión te dicen que hay un proyecto que dura 6 meses en el que tienes que tenerlo primero una cuenta bancaria, que como ya se ha comentado en algunos casos es bastante complicado conseguir aquí si no tienes un trabajo, pero bueno, hay maneras, declarándote desempleado y demás. Lo que no hay manera es de que todos esos trámites se hagan en una semana, que es el plazo que les daban a 3 de nuestros chavales en esa carta. Y además, lo que no hay manera, señores,
por mucho que ellos pretendan que sí, es que lo que pretenden es que 3 chavales creen esas cuentas bancarias, ellos hacen el ingreso directamente en esa cuenta para que el dinero no se gaste en otra cosa, pero lo que pretenden es que un casero, que normalmente no tiene el alquiler legal, pero bueno, esa es la otra ley, que ahora los alquileres no pueden ir en negro, tiene que admitir a 3 personas como titular del piso, podría ser, pero tiene que admitir además 3 cuentas bancarias en las que cobrar la parte proporcional de eso. Pues imagínate, emigrante sin trabajo, emigrante refugiado sin trabajo, con carta de desempleo, vamos, inscrito en el paro, y a ver, no sé, como podéis imaginar, es imposible encontrar o cumplir todo eso en el plazo de una semana. Este proyecto también es para familias, ¿vale? No recuerdo ahora las cantidades, no tengo delante el PDF que nos mandaron, pero bueno, una familia a lo mejor eran como 400 y pico el máximo que podían tener para el alquiler del piso, y entendemos que también el tema de las cáscaras a ellos se les acaba, con lo cual comen y viven del aire. A todo esto, tras este anuncio del día 20, los mismos alcaldes de todas estas islas se reunieron y han dado un aviso al gobierno de que no están de acuerdo con que se construyan o se abran centros de detención, CIES, en las islas. Esto ha sido el día 26, con lo cual todavía no tenemos ninguna respuesta oficial, pero bueno, ya sabéis, os hemos comentado algunas veces, y eso sí que está pasando, es que cuando trasladan a gente desde mainland, en varios casos en pequeños pueblos que tenían... Normalmente son antiguos hoteles que están cerrados y que allí meten a los refus, ¿no? Y están en pueblos apartados y demás. Ya van 3 ocasiones en las que los lugareños, los locales, se han manifestado y se han plantado en medio, y los autobuses con los refugiados se han tenido que dar la vuelta porque no los querían allí, ¿no? Creo que no se me olvida nada importante, o seguramente sí, como siempre, pero bueno. Lo que sí quiero es deciros eso: están desvistiendo a un santo para vestir a otro. Están destrozando la vida de esta gente muchísimo más. Hay 27 personas a las que están en el centro de detención de Moria, a la que en algunos casos tienen tipificadas las torturas, no han tenido traductor para sus entrevistas y directamente se les ha denegado el asilo. Y estos son los que nos enteramos, gracias al equipo de abogados de Lesbos, que están pendientes de estas 27 personas, pero bueno, suena increíble, pero esto está ocurriendo hoy en nuestros días. Y nada más, solamente deciros que a nosotros no nos sobran migrantes, no nos sobran refugiados, a nosotros nos sobran racistas, y sobre todo racistas en los gobiernos y racistas en las calles, pero bueno, a esos, por desgracia, ya nos enfrentamos diariamente. Yendo con ellos por refugiados y en ocasiones con nosotros, españoles emigrantes que tenemos o que estamos viviendo en otro país. Nada más, un abrazo a todos y ojalá pudiéramos daros buenas noticias, pero como siempre nos tememos que no va a ser así. Hola, soy Canel y he dejado Velika Kladuša para venir a hacer voluntariado algunas semanas en Grecia. Estoy actualmente en Scalas y Caminas, un pequeño pueblo en el norte de la isla griega de Lesbos. Aquí en Grecia, como en Bosnia, la situación también está peorando, y después de ser testiga de los pushbacks en la frontera con la Croacia, aquí asisto a los pushbacks y pullbacks por parte de la Guardia Costera turca y griega en el mar. En este sentido, el Alarm Phone Agency nota un aumento de los ataques violentos contra las embarcaciones de migrantes que intentan cruzar y que son interceptados por las autoridades turcas, incluso en aguas griegas. En la isla de Chios, un hombre de cerca de 40 años con diabetes murió en el hospital de Chios. Vivía en el campo vial con su mujer y sus 6 hijos. La noche anterior a su muerte, había pedido que los policías llamaran una ambulancia porque no se sentía bien, pero como ningún medio de transporte lo fue a buscar, tuvo que coger un taxi más tarde, demasiado tarde. Esto es apenas un caso entre otros, siendo que muchas muertes y complicaciones medicales se podrían evitar si hubiera más humanidad en la manera como se tratan a estas personas, así como mejores condiciones de trabajo en campos actualmente superpoblados. En las islas se estima que 35.000 personas están en una especie de limbo, esperando la consideración de su pedido de asilo en condiciones muchas veces deshumanas.
El campo de Moria, por ejemplo, tiene capacidad para 2.150 personas, pero acoge actualmente a 17.800 solicitantes de asilo. Estas condiciones crean muchos problemas en términos de salud mental y se registran un número alarmante de tentativas de suicidio que envuelven a niños. En el continente, la situación no está mejor, y en Atenas solo restan 2 squads que la policía quiere evacuar brevemente, como a los demás ya vaciados. Con respecto a las detenciones, hay un grupo de 3 peritos de la ONU que va a venir visitar a Grecia para recoger informaciones sobre detenciones arbitrarias. Comunicarán sus primeras observaciones en una conferencia de prensa el 13 de diciembre, pero solo publicarán el informe en septiembre de 2020. La fecha de publicación es muy tarde con respecto a la urgencia de reaccionar perante la situación, pero esperemos que este informe haga ruido y ayude a cambiar las cosas, porque el nuevo acuerdo a ser negociado entre la Unión Europea y Turquía no prevé nada bueno. El gobierno griego pasó hace pocas semanas una ley que quiere reducir de 2 a 1 año la protección de los refugiados concebida por el Estado. Quieren también quitar el PTSD o estrés postraumático como causa de vulnerabilidad. Otro aspecto de esta ley, las víctimas de torturas tendrán que fornecer un certificado por parte del sistema de salud público griego, a pesar del facto de que los migrantes solo podrán acceder a servicios de emergencia. MSF, por ejemplo, que está entrenada para hacer este tipo de certificados, pero ya no será reconocido en Grecia. La situación se vuelve cada vez más dura en los Balcanes y estamos a esperar de una verdadera política europea a salvar las vidas humanas en vez de financiar a Frontex y otros medios para los rechazar. Hasta la próxima semana para más noticias desde Grecia.